No todo lo que olvidamos fue perdido. Algunas verdades simplemente duermen, esperando ser recordadas. En lo profundo de la memoria colectiva de la humanidad hay un eco, un susurro de un tiempo anterior al tiempo. Un tiempo en el que el ser humano no estaba separado del universo, sino que vivía en armonía con las leyes invisibles que gobiernan la creación. Ese tiempo tenía un nombre: Atlántida. La historia oficial nos dice que la Atlántida fue un mito, una invención de Platón, una fábula sin pruebas. Pero quienes han sentido el llamado, quienes han soñado con ciudades sumergidas y templos de luz, saben que la Atlántida no era una leyenda. Era una frecuencia de conciencia, una civilización que dominaba el arte de la energía, el lenguaje sagrado de la vibración y los principios universales de manifestación. No eran dioses, pero vivían como tales. Sabían que el pensamiento no era solo imaginación, sino una fuerza capaz de moldear la materia. Sabían que la voz no era solo comunicación, sino una herramienta de activación. Sabían que el cuerpo no era solo biología, sino un templo capaz de resonar con dimensiones superiores. Y sobre todo, sabían esto: la realidad no se reacciona, se crea. Este conocimiento fue transmitido en códigos, no como fórmulas externas, sino como principios energéticos que hoy resuenan en quienes están listos. El alma recuerda lo que la mente ha olvidado. Y cuando escuchas una verdad que te estremece, no es porque la aprendas, es porque la reconoces. Este audiolibro no es una clase de historia, es una activación. No busca convencerte de la existencia física de la Atlántida, sino invitarte a entrar en su frecuencia, a través de sus 7 claves sagradas, principios eternos que permitían a sus habitantes crear su realidad, en conexión total con la conciencia del todo. Cada capítulo es un portal. Cada clave es un espejo. No son fórmulas mágicas para obtener lo que tu ego desea, sino llaves para alinearte con tu diseño superior. Al recordarlas, tu percepción se afina, tu energía se reordena, y tu capacidad para manifestar deja de depender del esfuerzo, y comienza a surgir desde el flujo. ¿Y por qué ahora? Porque estamos en el mismo punto del ciclo. La humanidad se encuentra, una vez más, al borde del olvido o el despertar. Y quienes despiertan, traen consigo memorias antiguas. Memorias como esta. Quizá tú seas uno de ellos. Quizá llevas vidas buscando estas palabras. Quizá lo que estás a punto de escuchar no es nuevo para ti, sino un eco que vuelve. Te invito a escuchar esto con el alma abierta, preferiblemente antes de dormir, cuando la mente se aquieta y el subconsciente está listo para recibir. Deja que las palabras hagan su trabajo más allá de tu comprensión. No necesitas entender con lógica lo que solo se accede con conciencia. Tú no estás aquí por casualidad. Has sido llamado. Has sido preparado. Has sido guiado hasta este código. Y si lo recuerdas, tu realidad entera comenzará a responder. Bienvenido. La Atlántida no fue destruida. Solo se sumergió en tu interior. Y ahora, está despertando. ¿Estás listo para recordarla? Capítulo 1. La Atlántida no era solo un mito. Nadie recuerda el principio con claridad. Ni siquiera los antiguos. Lo que se sabe de la Atlántida ha llegado hasta nosotros envuelto en niebla, leyendas, relatos fragmentados, susurros de civilizaciones avanzadas que desaparecieron sin dejar rastro. Pero lo cierto es que lo esencial nunca se pierde, solo se oculta. Y la Atlántida, aunque sumergida bajo el océano y el olvido,
ha permanecido viva en la memoria del alma humana. No como una ciudad perdida, sino como una frecuencia que aún vibra en quienes han comenzado a despertar. Fue Platón quien dejó el primer testimonio escrito que el mundo moderno reconoce. En sus diálogos Taimeo y Critias, hablaba de una gran isla más allá de las columnas de Hércules, lo que hoy conocemos como el Estrecho de Gibraltar, una tierra poderosa, rica, espiritualmente elevada y tecnológicamente avanzada. Decía que sus habitantes vivían en armonía con las leyes del cosmos, que su sociedad estaba regida por sacerdotes sabios y que su poder provenía de su conexión con lo divino. Pero también narró su caída. Cuando olvidaron su origen y se dejaron llevar por la ambición, la Atlántida fue tragada por el mar en un solo día y una noche. Para la mayoría, esta historia quedó como una parábola moral o un mito. Pero para los iniciados, para quienes han escuchado el lenguaje de los sueños y han sentido el llamado de lo ancestral, la Atlántida no es solo un recuerdo lejano, es un mensaje codificado. Diversas culturas antiguas, desde Egipto hasta los mayas, conservan vestigios de un conocimiento superior que no encaja con su época. Textos, símbolos y tecnologías imposibles de replicar incluso hoy en día, que apuntan a una misma fuente, una civilización madre que precedió a todas las demás. Los sabios egipcios hablaban de Zep-Tepi, el tiempo primordial, cuando los dioses caminaban entre los hombres y la sabiduría fluía como un río. Algunos investigadores y tradiciones esotéricas vinculan este tiempo con la Atlántida. Se cree que tras su caída, los supervivientes llevaron su conocimiento a distintos puntos del planeta, sembrando lo que más tarde serían las grandes civilizaciones. No como conquistadores, sino como sembradores de conciencia. Y así, los pilares del templo de Luxor, las pirámides, los códices mayas y los mandalas tibetanos conservan en su diseño la geometría sagrada y la ciencia espiritual que floreció en aquella civilización sumergida. Pero, ¿por qué importa ahora? Porque ese conocimiento no era exclusivo de unos pocos. No era un secreto para el privilegio de castas. Era una verdad universal que vivía en todos los seres. Y aunque la Atlántida física haya desaparecido, la Atlántida interna, esa frecuencia elevada de conciencia, aún puede ser activada. De hecho, está comenzando a reactivarse en aquellos que sienten que su vida no puede seguir regida solo por la lógica, por el miedo, por el materialismo. En quienes perciben que hay algo más. Que siempre lo hubo. Hoy, los portales hacia ese conocimiento se están abriendo de nuevo. No a través de la arqueología, sino a través del alma. No buscando ruinas, sino reconstruyendo la conexión perdida con el poder interno. Y en ese proceso, las 7 claves del código Atlante comienzan a revelarse. No son conceptos nuevos. Son principios universales que están inscritos en la estructura misma del universo y que los atlantes no inventaron, sino que supieron leer, respetar y aplicar con maestría. Este capítulo inicial no busca convencerte de nada. Solo despertarte a la posibilidad de que lo que creías un mito, tal vez fue más real que todo lo que hoy te rodea. Y que tú, si estás leyendo o escuchando esto, no lo haces por curiosidad, sino porque algo en ti lo ha recordado. Tal vez viviste allí. Tal vez serviste en sus templos. Tal vez caíste con ellos. Pero también puedes renacer con su sabiduría. La Atlántida no es un lugar en el mapa. Es un lugar en ti. Y ahora, ese lugar está llamando. Capítulo 2. La vibración lo era todo. En la Atlántida, todo se comprendía a través de la vibración. No existía la separación entre ciencia y espiritualidad, entre materia y energía, entre lo visible y lo invisible. Todo era frecuencia.
Todo era resonancia. Todo era vibración en distintos niveles de densidad. Esta no era una creencia, sino un principio operativo fundamental. Para los atlantes, la vibración no solo explicaba la realidad, sino que les permitía crear dentro de ella. Era la primera clave del código, entender que todo, absolutamente todo, responde a la vibración que emites. Imagina una civilización que no solo sabía esto, sino que lo practicaba cada día. Desde la arquitectura de sus templos hasta la forma en que se comunicaban, desde la sanación del cuerpo hasta la conexión con otras dimensiones, todo estaba basado en una comprensión profunda de la frecuencia. Sabían que los pensamientos emitían ondas, que las emociones alteraban campos energéticos, que el sonido podía cambiar estructuras físicas. No especulaban, lo experimentaban. Y así, cada palabra, cada forma, cada acción tenía un propósito vibracional. Sus templos eran construidos en puntos geomagnéticos precisos, alineados con estrellas, planetas y líneas telúricas. Usaban cristales que amplificaban frecuencias, geometría sagrada que resonaba con patrones cósmicos y materiales que permitían la transmisión energética. No había nada dejado al azar. Cuando entrabas en uno de sus espacios sagrados, tu campo energético se alineaba de forma natural. Era como entrar en una sinfonía armónica donde tu alma recordaba quién era. Esta era su forma de tecnología, vibración aplicada. Sabían también que el cuerpo humano era una antena viviente, que cada órgano, cada célula, cada glándula tenía una frecuencia óptima, que la salud no era la ausencia de síntomas, sino la coherencia vibracional interna. Cuando una emoción no procesada distorsionaba el campo, ellos no trataban el efecto, sino la causa energética. Usaban sonidos, mantras, luz, color y frecuencias específicas para restablecer el equilibrio. La enfermedad, para ellos, era un bloqueo de flujo, no una sentencia. La vibración no solo servía para sanar, también era clave para manifestar. En la Atlántida se enseñaba desde temprana edad que el universo respondía a la frecuencia que emites, no a lo que deseas desde la mente. Si tú vibras en carencia, atraerás más carencia, aunque afirmes abundancia. Si vibras en miedo, atraerás situaciones que lo confirmen. Esta sabiduría no se usaba para manipular la realidad, sino para crear en alineación con las leyes universales. Por eso, antes de actuar, los atlantes cultivaban su estado vibracional. No hacían desde el apuro, ni desde la ansiedad. Sabían que el acto más poderoso es el que nace desde la frecuencia correcta. Así, cuando querían manifestar, no pedían, se convertían en la vibración de lo que deseaban. Porque sabían que el universo no escucha tus palabras, escucha tu frecuencia. Y no hay mentira en la vibración. Solo verdad. Este principio hoy está siendo redescubierto por la ciencia cuántica, que comienza a demostrar lo que ellos ya sabían, que la realidad no es sólida, sino energética. Que el observador afecta lo observado. Que el campo responde a la conciencia. Pero la diferencia es que ellos no solo lo sabían, vivían desde ahí. Sus relaciones, sus creaciones, su educación, su conexión con la naturaleza, todo era una danza vibracional constante. Hoy, tú también puedes recordarlo. Porque esta clave no pertenece al pasado. Está en ti, resonando con cada pensamiento, cada emoción, cada palabra. La pregunta es, ¿qué frecuencia estás emitiendo ahora? Porque esa frecuencia no solo define cómo te sientes, sino también la realidad que estás creando. Y cuando comprendes esto, cuando lo aplicas conscientemente,
La magia deja de ser un mito. Y la vida, poco a poco, comienza a responder de otra manera. Capítulo 3. La mente como canal. En la Atlántida, la mente no era vista como enemiga del alma, ni como una máquina lógica al servicio de la supervivencia. Era entendida como un canal sagrado, una extensión viva del campo universal de conciencia. No se la entrenaba solo para recordar datos o repetir patrones, sino para crear, visualizar y sintonizar realidades posibles. La tercera clave del código Atlante era precisamente esta: comprender que la mente humana, cuando se armoniza con la frecuencia del alma, puede convertirse en una herramienta poderosa para manifestar conscientemente en el plano físico. Desde pequeños, los niños atlantes eran entrenados en el arte de la visualización creativa. Aprendían que todo lo que puedes sostener con claridad en la mente, puedes atraer a tu campo. No desde la fantasía, sino desde la coherencia vibracional. Para ellos, imaginar no era soñar despierto, era dar forma energética a lo invisible. La mente era el puente entre lo cuántico y lo material. Entre el alma y el mundo. No usaban afirmaciones vacías, sino imágenes internas vivas, cargadas de intención, emoción y enfoque. Visualizaban con todos los sentidos. Sentían como si ya estuviera ocurriendo. Se alineaban internamente antes de actuar externamente. Y sabían que si una imagen interna se repetía con claridad y sentimiento, el campo energético respondería. No como un milagro, sino como una consecuencia natural de la ley de resonancia. Pero también sabían que la mente podía ser una trampa. Que si no se purificaba, podía ser tomada por el miedo, el ego o los patrones antiguos. Por eso, uno de sus pilares era el entrenamiento mental consciente. Se les enseñaba a observar los pensamientos sin identificarse con ellos. A distinguir entre la voz del alma y la del condicionamiento. A dirigir el foco como un láser, sin dispersión. Porque lo que enfocas, se expande. El pensamiento no era algo aleatorio. Era una energía activa. Cada pensamiento generaba una onda. Cada emoción, una carga. Y juntos, pensamiento y emoción, creaban una frecuencia. Esa frecuencia era leída por el campo cuántico como una orden. Por eso eran extremadamente conscientes de lo que pensaban, sentían y decían. No como control, sino como responsabilidad energética. Sabían que no se podía sembrar caos interno y esperar armonía afuera. Uno de sus principios más elevados decía: la mente es el espejo del alma. Si el alma vibra en verdad, la mente será claridad. Por eso, antes de usar la mente para crear, primero la purificaban. A través de prácticas de silencio, conexión con la naturaleza, baños vibracionales, respiración consciente. No creaban desde la confusión, sino desde la presencia. Desde un estado mental alineado con el corazón. Porque sabían que el verdadero poder mental no viene de pensar más, sino de pensar con dirección. Este conocimiento, que parece hoy tan avanzado, está empezando a redescubrirse en disciplinas como la neuroplasticidad, la física cuántica y la psicoenergética. Pero los atlantes ya lo vivían. No se preguntaban si era posible. Sabían que era real. Porque lo experimentaban. Y tú también puedes hacerlo. Cuando enfocas tu mente con intención. Cuando visualizas con emoción. Cuando te alineas con lo que piensas, sientes y haces. Activas el canal. El campo responde. Las sincronicidades aparecen. La realidad se ordena según tu vibración.
Y entonces recuerdas. No viniste solo a observar la vida. Viniste a crearla. La mente no es tu enemiga. Es tu aliada. Si aprendes a dirigirla con conciencia. Esta fue la tercera clave. Y cuando la integras, tu mundo deja de ser una reacción. Y comienza a ser una elección. Capítulo 4. El poder del símbolo y la geometría. En la Atlántida, el conocimiento no se transmitía solo con palabras. Se transmitía con formas, símbolos, patrones y estructuras vivas que hablaban directamente al alma. Entendían que el universo no se organiza desde el azar, sino desde el orden profundo de la geometría sagrada. Esta era la cuarta clave del código, saber que toda forma encierra una frecuencia y que la realidad puede ser modificada a través del símbolo consciente. Para los atlantes, el símbolo no era un dibujo decorativo. Era un lenguaje. Cada espiral, triángulo, círculo o estrella era una expresión de principios universales que actuaban más allá del pensamiento racional. A través de la geometría, accedían a niveles de conciencia más elevados, abrían portales, armonizaban espacios y elevaban su frecuencia personal. Era una tecnología espiritual, precisa, milenaria, poderosa. La flor de la vida, por ejemplo, era uno de los patrones más utilizados. Esta forma, compuesta por múltiples círculos que se intersectan formando un diseño perfecto, representaba la matriz de toda creación. En ella veían el ADN, las órbitas planetarias, las proporciones del cuerpo humano y la música de las esferas. Era usada para meditar, para activar cristales, para proteger templos y para recordar que todo en el universo está interconectado por un diseño armónico. Los templos atlantes no eran construidos al azar. Cada ángulo, cada proporción, cada material tenía un propósito vibracional. Sabían que cuando el ser humano entra en contacto con ciertas formas geométricas, su campo energético responde, se reordena, se eleva. Por eso, al ingresar a estos espacios, no solo se experimentaba belleza, se experimentaba una resonancia profunda con lo sagrado. También usaban los sólidos platónicos, las figuras geométricas que representan los 5 elementos fundamentales: tierra, agua, aire, fuego y éter. Estos cuerpos eran más que modelos matemáticos, eran catalizadores energéticos. Los usaban en sanación, en meditación, en creación de tecnología vibracional. Al sostener uno de estos sólidos o visualizarlo, la conciencia era llevada a una frecuencia armónica con ese elemento. Incluso la escritura atlante era simbólica, no alfabética. Era parecida a los jeroglíficos egipcios, pero aún más compleja. Cada símbolo contenía múltiples niveles de significado, activaba recuerdos dormidos en el subconsciente y transmitía información multidimensional. Se decía que una sola forma podía comunicar lo que 1000 palabras no lograrían jamás. En la vida cotidiana, los atlantes rodeaban sus espacios con formas geométricas específicas. Grababan símbolos en sus utensilios, tallaban patrones en sus muebles, tejían geometría en sus ropajes. Cada símbolo vibraba, y al vivir rodeados de ellos, su campo energético se mantenía elevado. Sabían que el entorno no era neutro, era parte activa de su conciencia. Por eso, diseñaban su realidad desde la armonía. Lo más revelador era esto: la geometría no era solo externa. Estaba dentro de ellos. El cuerpo humano, decían, es un fractal del universo. Sus proporciones sagradas, como la proporción áurea, eran comprendidas no solo como belleza, sino como portales.
Sabían que meditar visualizando ciertos patrones dentro del cuerpo activaba memorias dormidas, abría centros de energía y despertaba habilidades superiores. Y quizás tú lo has sentido también. Al ver una espiral, una estrella, una mandala, una parte de ti reacciona. No desde la mente, sino desde el alma. Porque los símbolos no se entienden. Se recuerdan. Esta es la cuarta clave del código Atlante. Una que no solo se observa, se activa. Comienza a mirar a tu alrededor. ¿Qué formas habitan tu espacio? ¿Qué símbolos llevas contigo? ¿Con qué geometría alimentas tu alma? Porque cuando habitas el símbolo comienza a habitarte. Y entonces, el universo, como lo sabían los atlantes, responde en patrones de luz, armonía y poder. Capítulo 5. El uso sagrado de la voz. En la Atlántida se sabía algo que hoy apenas comenzamos a recordar. La voz no es solo sonido, es creación en movimiento. Cada palabra pronunciada genera ondas. Cada vibración emitida altera el campo. Cada sonido abre o cierra posibilidades. La quinta clave del código Atlante era el dominio consciente de la voz como herramienta de manifestación, sanación y activación espiritual. Para los atlantes, hablar era un acto sagrado. No se usaban palabras al azar. No se hablaba desde la reacción. No se pronunciaban sonidos sin intención. Sabían que el universo no distingue entre una palabra dicha en broma y una palabra dicha en verdad. El campo responde a la vibración, no a la intención mental. Por eso, cada sílaba era elegida con conciencia. En sus templos existían cámaras acústicas diseñadas específicamente para amplificar frecuencias. Salas donde la geometría del espacio hacía que un solo tono recorriera todo el recinto, activando centros energéticos en quienes estaban presentes. Los sacerdotes cantores entonaban sonidos prolongados, no como canciones, sino como códigos vibracionales. No cantaban melodías. Emitían llaves. Cada tono correspondía a un estado de conciencia. Cada frecuencia activaba una función distinta en el cuerpo y el campo energético. Algunos sonidos armonizaban órganos. Otros despertaban memoria celular. Otros abrían percepción multidimensional. Ellos sabían que el cuerpo humano es, en esencia, un instrumento musical, y que cuando vibra en su frecuencia natural, todo fluye. También conocían el poder oculto del lenguaje cotidiano. Sabían que frases repetidas crean identidad, que la forma en que una persona se describe moldea su realidad. Que decir no puedo genera un campo de bloqueo. Que decir es difícil densifica el camino. Que decir siempre me pasa esto fija patrones. Por eso entrenaban a su pueblo desde pequeños a observar sus palabras. No desde el control, sino desde la responsabilidad energética. Uno de sus principios decía: pronuncia solo aquello que estés dispuesto a experimentar. Porque para ellos, hablar era sembrar. La voz también era utilizada para abrir portales internos. Al repetir ciertos sonidos durante estados de meditación profunda, el cerebro entraba en ondas zeta y delta. En esos estados, la conciencia se expandía más allá del cuerpo. Era ahí donde los atlantes recibían información de planos superiores. No veían esto como algo sobrenatural. Era tecnología espiritual. Hoy,
Aún conservamos vestigios de ese conocimiento en mantras, cantos armónicos, tuning, oraciones antiguas. Pero muchas veces se repiten sin comprensión. Los atlantes no repetían sonidos esperando milagros. Se convertían en la vibración del sonido. Y tú puedes empezar ahora mismo. Observa cómo hablas. Escucha tus frases automáticas. Detecta cómo te describes. Percibe cómo nombras tu vida. Porque cada palabra es un decreto. Cuando comienzas a elegir conscientemente tu lenguaje, algo cambia. Tu mente se reprograma. Tu cuerpo responde. Tu campo se reorganiza. Empieza por lo simple. En lugar de no puedo, di estoy aprendiendo. En lugar de todo sale mal, di todo se está reordenando. En lugar de soy así, di estoy transformándome. No es positivismo vacío, es ingeniería vibracional. Esta fue la quinta clave atlante. La voz como herramienta creadora. Y cuando recuerdas esto, dejas de hablar solo para comunicar. Y comienzas a hablar para crear realidad. Porque tu voz, aunque lo hayas olvidado, sigue siendo un instrumento sagrado. Y el universo aún escucha. Capítulo 6. El cuerpo como templo energético. Los atlantes jamás vieron el cuerpo humano como un simple vehículo biológico. Para ellos, el cuerpo era un templo vivo, una estructura energética diseñada para contener y canalizar conciencia superior. Comprendían que en la arquitectura del cuerpo se encuentra el mapa completo del alma, y que el cuidado, activación y alineación de este vehículo físico era esencial para crear desde lo divino. Esta era la sexta clave del código atlante: reverenciar el cuerpo no solo como materia, sino como un instrumento sagrado de manifestación cuántica. Cada parte del cuerpo tenía un significado, una función energética, un propósito espiritual. No era solo un sistema orgánico, sino una red de frecuencias que respondía a la conciencia del individuo. Sabían que los órganos, los huesos, los fluidos, las glándulas y hasta la postura estaban en constante diálogo con la energía del universo. Por eso, vivir en armonía física no era una meta estética, era una forma de mantener el canal limpio para que el alma pudiera expresar su propósito en la tierra. Sus prácticas incluían movimientos conscientes que armonizaban los centros energéticos, respiraciones que amplificaban la energía vital, posturas sagradas que despertaban corrientes internas. Eran precursores de lo que más tarde se conocería como yoga, tai chi, qigong, pero con un nivel de precisión vibracional aún más profundo. Cada movimiento era una antena, una llave, una danza con el cosmos. El sistema energético atlante reconocía 12 centros principales, no solo los 7 chakras conocidos hoy. Estos centros estaban relacionados con dimensiones superiores del ser, y eran activados gradualmente a medida que la persona elevaba su frecuencia y vivía desde su verdad. No se forzaba la apertura, se permitía a través de la coherencia y la práctica. Porque el cuerpo no responde a la imposición, sino a la frecuencia del amor y la intención pura. Los alimentos eran elegidos por su vibración, no solo por su sabor. La comida no era consumida para llenar, sino para nutrir campos. Lo que se ingería debía aportar luz, orden, vitalidad. Las plantas, los minerales, los líquidos, todo tenía un rol vibracional. Incluso el agua era programada con sonidos y geometría antes de ser bebida. Sabían que cada célula del cuerpo era una gota de conciencia,
y que el cuerpo entero podía ser reconfigurado cuando se lo trataba con respeto y presencia. El cuerpo también era un oráculo. Cuando algo no estaba en armonía, no lo consideraban un fallo, sino un mensaje. El dolor, la fatiga, las enfermedades eran vistos como señales de desconexión con la energía original. Escuchaban al cuerpo como se escucha a un maestro, sin juicio, con atención plena. Y al escucharlo, muchas veces la sanación se producía de manera natural, sin necesidad de intervención externa. Porque donde hay conciencia, hay orden. Uno de los principios atlantes decía: el alma elige encarnar no para escapar del cuerpo, sino para iluminarlo desde dentro. Por eso no huían del cuerpo para elevarse. Lo habitaban. Lo honraban. Lo despertaban. Sabían que sólo un cuerpo activado puede sostener la frecuencia del alma despierta. Y que mientras el cuerpo duerme, la conciencia se fragmenta. Tú también puedes recordar este conocimiento. No necesitas rituales complejos ni tecnologías lejanas. Basta con comenzar a habitar tu cuerpo con presencia. Respirar conscientemente. Moverte con intención. Nutrirte con amor. Escuchar tus sensaciones sin juzgarlas. Darte descanso. Reconocer que tu cuerpo no es un obstáculo, ni una cárcel, es tu templo vivo. Y cuando comienzas a tratarlo como tal, algo en tu campo se reorganiza. Tu energía fluye con más fuerza. Tus pensamientos se aquietan. Tus emociones se regulan. Porque tu cuerpo deja de ser solo materia, y se convierte en una antena del alma. Esta fue la sexta clave de los atlantes. Y al recordarla, comprendes que lo divino no está allá arriba. Está también en tus manos, en tu piel, en tu respiración. Tu cuerpo es el portal. Y tú, ya estás cruzándolo. Capítulo 7. El recuerdo del propósito del alma. En la Atlántida se decía que ninguna alma encarnaba por accidente. Cada ser que llegaba al plano físico lo hacía con un propósito claro, trazado desde niveles de conciencia superiores, incluso antes del nacimiento. No era un destino fijo, sino una frecuencia esencial que actuaba como una brújula interna. Esta comprensión constituía la séptima clave del código atlante: recordar el propósito del alma como punto de origen de toda creación verdadera. Los atlantes sabían que el olvido es parte del juego de la encarnación. Que al descender a la materia, la conciencia se contrae, y con ella se desvanece temporalmente el recuerdo de quiénes somos y para qué hemos venido. Pero también sabían que en el corazón, literalmente en el campo energético del corazón, permanece guardado un código, el hilo dorado del propósito, esperando ser activado. Y cuando se activa, toda la realidad comienza a organizarse a su alrededor. Desde pequeños, los niños eran guiados en un proceso amoroso de autoconocimiento. No se les preguntaba qué quieren ser de grandes, sino ¿qué llama a tu alma? Se les observaba jugar, moverse, crear, reaccionar, y con ello los sabios del templo ayudaban a descubrir los dones innatos que cada uno traía como herramientas para cumplir su misión. No se forzaba el aprendizaje. Se despertaba la memoria. El propósito no era entendido como una sola actividad o rol, sino como un estado del ser, una frecuencia única que cada alma traía para aportar al entramado colectivo. Algunos tenían el don de sanar, otros de enseñar, otros de construir, otros de sostener la paz con su sola presencia. No había jerarquías. Cada propósito era sagrado, porque todos formaban parte de la armonía universal. No importaba si alguien cuidaba un jardín o guiaba a muchos,
Si lo hacía desde el propósito, su vibración era igual de valiosa. Una vez reconocido el propósito, toda la formación estaba alineada para sostenerlo. Se evitaban distracciones, sobrecargas, comparaciones. La vida era un camino coherente. Y eso no significaba ausencia de desafíos, sino la certeza de que todo lo que ocurría servía para pulir, fortalecer y expandir la esencia del alma encarnada. Incluso las crisis, las pérdidas o los errores eran vistos como recordatorios, como empujes amorosos hacia el eje del propósito original. Recordar quién eras antes de olvidar era una práctica espiritual cotidiana. A través de meditaciones, baños vibracionales, contacto con la naturaleza y rituales de conexión, los atlantes cultivaban un estado de alineación interna que les permitía sentir cuando estaban creando desde su verdad y cuando se estaban desviando. La sensación era clara, paz profunda o desarmonía interna. El cuerpo y el campo energético siempre avisaban. Sabían que vivir desconectado del propósito generaba enfermedad, confusión, insatisfacción crónica. Y sabían también que al alinearse con él, todo fluía. Las personas correctas aparecían. Las decisiones se volvían claras. La energía se multiplicaba. El universo respondía con sincronicidades constantes. No porque la vida se volviera fácil, sino porque la frecuencia del alma comenzaba a liderar. Una de sus enseñanzas más profundas decía: tu alma no vino a ser perfecta, vino a ser coherente. Y esa coherencia comenzaba con una simple pregunta: ¿estoy viviendo lo que vine a vivir? No desde la culpa, sino desde la escucha. No desde el esfuerzo, sino desde la presencia. Porque el alma no grita, susurra. Y solo en el silencio del corazón se la puede oír. Tú también tienes un propósito. No importa tu edad, tu historia, tus errores o tus logros. Si estás vivo, tu alma sigue hablando. Y si algo en ti se estremece al leer estas palabras, no es coincidencia, es reconocimiento. El propósito no se encuentra afuera. No lo da una carrera, ni una meta, ni un título. Está en ti, latiendo desde siempre. Y cada vez que haces algo que te expande, que te llena de vida, que te hace sentir presente, estás más cerca. Esta fue la séptima clave del código Atlante. La que te recuerda que tu existencia no es casual. Y que cuando vives desde el alma, la realidad se convierte en tu aliada. El mundo no necesita que seas otra persona. Necesita que seas tú, plenamente. Eso. Ya lo sabían los antiguos. Y ahora, lo estás recordando. Capítulo 8. La conexión con lo invisible. Para los atlantes, lo invisible no era un reino distante ni separado del mundo físico. Era, más bien, la parte más real de la realidad. Aquello que no se ve, pero sostiene todo lo que existe. Sabían que detrás de cada forma había energía, y detrás de cada energía, conciencia. Esta conciencia invisible, que muchos hoy llamarían campo cuántico, espíritu, plano sutil, matriz divina, era para ellos el terreno donde verdaderamente se gestaban las creaciones. Por eso, la octava clave del código Atlante era clara: crear en armonía con lo invisible era la única forma de manifestar con poder y verdad. No hacían distinción entre espiritualidad y vida cotidiana. Toda acción era una expresión de la conexión con lo invisible. Comer, caminar, pensar, construir, amar, todo era un diálogo constante con dimensiones sutiles.
No veían a los planos superiores como algo externo que se invocaba solo en momentos de crisis o devoción. Vivían conectados. Sentían, percibían, escuchaban. No con los sentidos físicos, sino con la conciencia expandida. Esta conexión no era privilegio de sacerdotes o élites espirituales. Era parte de la educación de todos. Se entrenaban desde pequeños a sentir el campo, a reconocer la presencia de energías que no pueden tocarse pero que son tan reales como la tierra. Aprendían a percibir guías, a comunicarse con planos superiores, a recibir información a través de la intuición, los sueños, las señales. No lo consideraban místico, sino natural. Porque lo invisible, para ellos, era la base de lo visible. Los atlantes reconocían la existencia de distintos niveles de conciencia no física. Algunos hablaban de esferas de sabiduría, otros de presencias, otros de planos que vibraban a velocidades superiores. Pero todos coincidían en algo: estas inteligencias no intervenían a la fuerza. Solo respondían cuando la vibración humana se elevaba lo suficiente como para establecer un puente coherente. Por eso, la conexión no se forzaba, se cultivaba. Con humildad, con intención pura, con amor. Los templos eran lugares de anclaje de lo invisible. No eran espacios para adorar, sino para sintonizar. Eran construidos con precisión para actuar como interfaces entre mundos. Al estar dentro de ellos, las personas podían entrar en estados de conciencia donde lo invisible se volvía perceptible. A veces a través de visiones, otras a través de certezas internas imposibles de explicar, pero profundamente transformadoras. Estas experiencias no se narraban, se integraban. También sabían que lo invisible no estaba solo arriba, sino también dentro. El alma, decían, es una extensión del campo universal, y por tanto tiene acceso directo a la información de todos los planos. Por eso meditaban no para vaciar la mente, sino para acceder al campo. A través del silencio, de la respiración, de la intención, abrían el corazón como una antena que sintonizaba con la sabiduría más elevada. Y desde ahí, creaban. El error humano, decían, es vivir como si lo único real fuera lo que se puede ver. Porque al desconectarse de lo invisible, la creación se vuelve forzada, fragmentada, limitada. En cambio, cuando se actúa en alianza con lo no visible, la vida fluye con sincronicidad, coherencia y expansión. No hay que saber todo. Basta con estar receptivo. Y cuando se está receptivo, el universo responde. Una de sus máximas decía: el creador verdadero no actúa desde su ego, sino desde su alineación con lo invisible. Y esa alineación se notaba en su mirada, en su voz, en su forma de moverse. Había en ellos una calma profunda, no por saber más, sino por sentirse guiados. Tú también puedes recuperar esa conexión. No necesitas rituales complejos, ni saberes antiguos. Solo silencio, presencia, escucha. El campo siempre habla. La vida siempre guía. Pero solo quien se vuelve disponible puede oír. Esta fue la octava clave del código Atlante. La conexión con lo invisible. Y cuando la recuerdas, ya no vuelves a sentirte solo. Porque sabes, con certeza inexplicable, que estás siendo acompañado. En todo momento. En todo paso. En cada creación. Capítulo 9. ¿Por qué cayó la Atlántida? Hablar de la caída de la Atlántida no es abrir una historia de catástrofes, sino mirar de frente una advertencia.
No fue la furia de los elementos lo que destruyó aquella civilización avanzada. No fueron los mares, ni los terremotos, ni un castigo divino. Fue algo más sutil, más profundo y más universal, el olvido del origen, la desconexión con la conciencia, el desvío del propósito del alma. Los atlantes no fueron víctimas. Fueron reflejo de una ley que rige todo: lo que no se honra, se pierde. Durante siglos, la Atlántida vivió en una frecuencia elevada. Su tecnología no era sólo externa, era interna. Su sabiduría no era acumulación de datos, sino alineación con principios universales. Sus habitantes creaban en armonía con la naturaleza, escuchaban la voz de lo invisible, mantenían la coherencia entre pensamiento, emoción y acción. Pero, como ocurre en todo ciclo, una parte de esa civilización comenzó a alejarse del centro. No ocurrió de un día para otro. Fue progresivo, como la erosión del alma. Primero, surgió el deseo de controlar la energía en lugar de canalizarla. Luego, la tecnología vibracional fue utilizada para manipular en lugar de sanar. Después, la conexión con lo invisible se volvió privilegio de unos pocos. El propósito se fue desviando. Y lo que era creación desde la conciencia se volvió ambición desde el ego. Los sabios lo vieron venir. Advirtieron que, si la frecuencia colectiva descendía por debajo de cierto umbral, el campo ya no sostendría la estructura. Que no era el mar quien destruiría las ciudades, sino la vibración desalineada la que provocaría la disolución de la forma. Porque toda forma se sostiene desde el campo. Y cuando el campo se desordena, el colapso es inevitable. Algunos intentaron revertirlo. Volvieron a los templos. Abrieron portales de limpieza. Transmitieron códigos de conciencia. Pero ya era tarde. La desconexión había llegado a un punto en que la resonancia con el todo se había fracturado. Lo que se manifestaba en el plano físico era sólo el reflejo de un desequilibrio interno, el olvido de lo esencial. Entonces ocurrió. La Atlántida cayó. No como castigo, sino como consecuencia. Las aguas cubrieron lo visible. Pero el verdadero hundimiento fue energético. Aún así, no todo fue pérdida. Un grupo de sabios, llamados en algunas tradiciones los guardianes del código, comprendió que el conocimiento no podía morir. Lo grabaron en símbolos, en cristales, en geometría, en estructuras subterráneas y en el campo etérico de la tierra. Y sobre todo, lo sembraron en las almas. Sabían que, en algún punto del futuro, ese recuerdo despertaría de nuevo. Y que no sería a través de arqueología, sino a través de la memoria interior. Por eso, tras la caída, algunos sobrevivientes llevaron ese legado a otros rincones del mundo: Egipto, América, la India, las tierras nórdicas. Allí, en silencio, plantaron las semillas del conocimiento. Las llamaron de muchas formas: misterios, escuelas, iniciaciones. Pero todas contenían los ecos de la Atlántida. Hoy, estamos en un momento similar. La humanidad, una vez más, se encuentra entre dos caminos. Seguir desconectada, repitiendo la caída. O recordar y elevar la frecuencia colectiva hacia una nueva creación. Por eso este conocimiento está volviendo. No como nostalgia, sino como guía.
porque la Atlántida no cayó para ser llorada, sino para ser comprendida. Y al comprenderla, algo en ti se activa. Porque lo que viviste entonces, lo estás recordando ahora. Y donde antes hubo caída, ahora puede haber renacimiento. Esa es la verdadera lección. Y esa es la verdadera misión. No repetir el error, sino trascenderlo con conciencia. Capítulo 10. El renacer del conocimiento atlante en la actualidad. Lo que una vez se perdió, nunca desapareció por completo. Como una semilla que duerme bajo la tierra, el conocimiento atlante ha permanecido latente, esperando el momento en que la humanidad esté lista para volver a recordar. Ese momento es ahora. No porque hayamos alcanzado un punto tecnológico superior, sino porque las almas que alguna vez caminaron los templos de cristal y luz están comenzando a despertar desde dentro. La 10ª clave del código atlante es esta: el conocimiento no regresa como información, sino como reconocimiento interior. Este despertar no tiene forma uniforme. Algunos lo viven como una necesidad repentina de cambiar de vida. Otros como un anhelo profundo por comprender el universo. Otros como una atracción inexplicable hacia lo sagrado, hacia lo ancestral, hacia símbolos y lenguajes que no conocen racionalmente pero que les resultan familiares. Esa familiaridad no es fantasía, es memoria del alma. Hoy, la ciencia cuántica, la epigenética, la neuroplasticidad y la física de partículas están comenzando a demostrar lo que los atlantes ya sabían, que la conciencia crea la realidad, que el observador afecta el experimento, que el cuerpo responde a la intención, que la energía se organiza por patrones. Pero mientras la ciencia lo mide, tú puedes vivirlo. Porque no necesitas esperar la validación externa para entrar en tu verdad interna. Lo que está ocurriendo ahora es un renacimiento silencioso. Personas en todo el mundo están comenzando a reconectar con prácticas antiguas, a recordar formas de sanación, a activar dones dormidos, a comprender símbolos, a canalizar información que no proviene del pensamiento. Están recordando que no son solo cuerpos con historia, sino campos de conciencia con misión. Este renacer no es una moda espiritual. Es una corrección energética del ciclo. La Atlántida cayó cuando su vibración colectiva se separó del propósito del alma. Hoy, tenemos la oportunidad de elegir diferente. Pero no lo haremos desde estructuras externas. Lo haremos desde cada decisión individual de vivir desde la frecuencia correcta. Por eso estás aquí. Por eso sientes lo que sientes. Por eso, a pesar de no entenderlo del todo, sabes que este camino resuena contigo. El conocimiento atlante está volviendo a la superficie, no en templos de piedra, sino en tu conciencia. No como dogma, sino como vibración. No como autoridad, sino como espejo. Cada vez que escuchas una verdad y sientes que algo en tu interior se abre, es porque tu alma está reconociendo lo que siempre supo. Y con ese reconocimiento, comienzan a activarse las demás claves. Empiezas a cuidar tu vibración, a dirigir tu mente con claridad, a hablar con intención, a visualizar con poder, a escuchar lo invisible, a tratar tu cuerpo como templo, a recordar tu propósito, y a ver tu vida no como un accidente, sino como una obra consciente en proceso. No estás solo en este renacimiento. Miles, millones,
están recibiendo las mismas señales. No todos usan las mismas palabras. No todos siguen el mismo camino. Pero todos están sintonizando con la misma frecuencia. La frecuencia del alma despierta. Y cuando suficientes corazones vibran al unísono, la realidad comienza a cambiar. El caos se reorganiza. La confusión se disuelve. La nueva tierra comienza a manifestarse. Esa es la verdadera Atlántida. No la que existió, sino la que está por nacer. Desde el interior de quienes recuerdan. Esta fue la 10ª clave. Y si has llegado hasta aquí, es porque ya está activa en ti. Capítulo 11. Las 7 claves de manifestación consciente según el legado Atlante. A lo largo de los capítulos anteriores, has recorrido fragmentos de una sabiduría profunda. Has recordado lo que ya vive en ti, dormido pero vibrante. Ahora, como un cristal que comienza a reflejar la luz, este conocimiento se condensa. En la Atlántida, existían 7 principios que eran considerados los pilares sagrados de la manifestación consciente. No eran fórmulas mágicas, sino leyes universales que, cuando se comprendían y se vivían, abrían la posibilidad de crear realidad desde el alma. Esta es la 11ª clave del código Atlante, manifestar no desde el deseo, sino desde la alineación. La primera clave era la coherencia vibracional. Todo comienza con la frecuencia que emites. Los pensamientos, las emociones y las acciones deben estar en resonancia con aquello que deseas crear. No puedes manifestar paz si vibras en ansiedad, ni atraer abundancia si estás habitando la escasez emocional. Para los atlantes, la vibración no se fingía, se encarnaba. Por eso el trabajo interno era esencial, limpiar lo que no eres, para vibrar lo que sí eres. La segunda clave era la claridad de propósito. No basta con querer algo. Hay que saber desde dónde se quiere. ¿Tu deseo nace del miedo o del amor? ¿De la carencia o de la expansión? ¿Buscas algo para llenar un vacío o para expresar tu verdad? La claridad de propósito alinea tu energía con el flujo de la vida. Y cuando estás alineado, el universo no necesita empujarte, te sostiene. La tercera clave era el poder de la visualización viva. Visualizar no era imaginar vagamente un deseo. Era habitarlo en conciencia. Sentirlo, olerlo, escucharlo, vivirlo internamente como si ya existiera. Los atlantes sabían que el campo responde a lo que vives internamente con fuerza emocional. Por eso no esperaban a ver para creer, creían para ver. Y lo hacían con tal profundidad que el universo respondía con precisión. La cuarta clave era el uso consciente de la palabra. Cada palabra hablada, cada decreto, cada afirmación, era una semilla energética. No se pronunciaban frases desde la queja o la víctima. Sabían que la voz proyecta realidad. Por eso hablaban con precisión, con respeto, con enfoque. No porque fueran rígidos, sino porque eran profundamente conscientes del poder creador del lenguaje. La quinta clave era la conexión con lo invisible. Antes de manifestar, consultaban su interior. Se conectaban con el campo, con la conciencia superior, con la guía espiritual. No actuaban solo desde la mente lógica. Preguntaban al alma, escuchaban las señales, interpretaban los símbolos. Y cuando sentían claridad interna, entonces sí, actuaban. Manifestar no era imponer, era colaborar con la inteligencia universal. La sexta clave era la acción inspirada.
No se trataba de desear y esperar. Se trataba de actuar, cuando la energía estaba alineada. No cualquier acción, sino la que nacía desde la claridad, la que expandía el campo, la que resonaba con el alma. Los atlantes no forzaban. Movían energía con intención, y luego daban pasos concretos. Pequeños o grandes, pero siempre en sincronía con lo que sentían verdadero. La séptima clave era la entrega sin apego. Después de vibrar, visualizar, hablar y actuar, soltaban. No desde la resignación, sino desde la confianza. Sabían que el universo responde a la vibración, no al control, que la obsesión bloquea y la entrega abre caminos. Por eso decían, haz tu parte, y permite que el campo haga la suya. La manifestación no era un intento de controlar la realidad, sino un baile con la creación. Estas 7 claves eran enseñadas no como teoría, sino como práctica diaria. Estaban integradas en la educación, en la arquitectura, en las relaciones. No eran algo que se hacía, eran una forma de vivir. Y cuando toda una sociedad vive en esa frecuencia, la realidad responde. Hoy, tú tienes acceso a esas mismas claves. No necesitas pertenecer a una orden secreta, ni vivir en un templo antiguo. Basta con recordar. Basta con practicar. El verdadero conocimiento atlante no está en los libros antiguos. Está en la forma en que eliges vivir hoy. Y cuando comienzas a vibrar en coherencia, a hablar con conciencia, a visualizar con alma, a actuar con presencia, entonces la manifestación ya no es una técnica. Es el reflejo natural de tu estado interior. Esta fue la 11ª clave. Y quizás, ahora, estés más cerca de vivirla que nunca. Capítulo 12. Activar el código en tu vida diaria. Todo conocimiento que no se vive, se enfría. Todo recuerdo que no se integra, se desvanece. Por eso, los atlantes insistían en una verdad sencilla pero poderosa. El verdadero despertar no ocurre en los templos ni en los textos, ocurre en la vida diaria. Esta es la 12ª clave del código. Activar el conocimiento con acciones conscientes, convirtiendo cada instante en una oportunidad para crear desde el alma. En la Atlántida, no existía la separación entre lo sagrado y lo cotidiano. No era necesario retirarse del mundo para elevarse, ni huir de las ciudades para conectar con lo divino. Lo divino estaba en todas partes, en la forma de preparar los alimentos, en el modo de mirar a otro ser humano, en el silencio al amanecer, en el gesto de dar, en el arte de recibir. Vivían sabiendo que la conciencia es el ritual más profundo. Activar el código significaba comenzar el día con una elección. ¿Desde qué frecuencia vas a vivir hoy? ¿Desde la prisa o desde la presencia? ¿Desde la carencia o desde la gratitud? ¿Desde la reacción o desde la creación? No era una exigencia, sino una oportunidad. Porque cada día, cada acción, cada pensamiento es una semilla que diseña tu campo, y por ende, tu realidad. Cada atlante tenía rituales personales que no eran fórmulas rígidas, sino prácticas vivas. Algunos escribían al despertar una palabra que representara su intención del día. Otros respiraban conscientemente antes de cada comida. Otros meditaban brevemente antes de hablar. Otros caminaban en silencio cada tarde para escuchar su interior. No importaba la forma, importaba la coherencia. Una de las prácticas más simples y poderosas era la del anclaje vibracional.
Consistía en detenerse varias veces al día, cerrar los ojos, respirar profundo y preguntar: ¿estoy en mi centro? Y si no lo estaban, no se juzgaban. Volvían. A través de la respiración, de una frase, de una imagen interna, de un gesto. Lo importante no era no desviarse, sino recordar cómo regresar. También se relacionaban desde el alma. No evitaban el conflicto, pero lo abordaban desde la comprensión. Sabían que cada espejo humano era un portal de evolución, que cada relación era una oportunidad para refinar la vibración. Por eso, cuando surgía una tensión, preguntaban: ¿qué me está mostrando esto de mí? Así, lo externo dejaba de ser enemigo, y se convertía en maestro. Activar el código en la vida diaria no requería grandes cambios, sino pequeñas decisiones constantes. Elegir una palabra diferente. Respirar antes de responder. Agradecer antes de dormir. Bendecir el agua que bebes. Caminar descalzo para reconectar. Mirar al otro sin juicio. Escuchar más allá de las palabras. Ser más honesto con lo que sientes. Más compasivo con lo que ignoras. Ellos decían: una chispa de conciencia diaria sostiene el fuego sagrado. Y tú, ahora, tienes todas las chispas. Has recordado las claves. Has sentido la resonancia. Has activado, aunque sea en parte, esa memoria antigua que vive en ti. La pregunta es: ¿qué harás con ella? Porque este conocimiento no busca admiración. Busca transformación. No quiere que creas. Quiere que vivas. Cada gesto tuyo puede ser una puerta. Cada emoción, una brújula. Cada palabra, una llave. Cada silencio, un reencuentro. Y si caminas desde allí, si haces del día tu templo, del cuerpo tu altar, del presente tu sendero, entonces el código deja de ser un recuerdo del pasado, y se convierte en una fuerza viva en el ahora. Esa es la mayor manifestación. Y ese es el verdadero regreso de la Atlántida. Epílogo. El legado que despierta en ti. Si has llegado hasta aquí, no es por casualidad. Algo en tu interior ha respondido, ha vibrado, ha recordado. Tal vez no puedas explicarlo con palabras. Tal vez aún no comprendas del todo por qué, pero sientes una certeza silenciosa: esto que has leído no es nuevo, es antiguo. Y es tuyo. Porque el conocimiento atlante no está enterrado bajo el mar. Está latente en tu alma. La Atlántida no fue solo una civilización perdida. Fue un estado de conciencia, una forma de habitar el mundo con el alma al frente, con la vibración elevada, con el propósito claro. Un momento de la historia donde el ser humano vivía desde su esencia más elevada. Cayó, sí. Pero no para desaparecer, sino para que, en algún punto del tiempo, ese mismo conocimiento pudiera resurgir. Y ahora, aquí, ese momento ha comenzado. Este audiolibro ha sido más que una narración. Ha sido una activación. Cada palabra ha sido elegida para recordarte lo que ya eres. Cada clave ha sido compartida no como teoría, sino como espejo. Cada símbolo, cada imagen, cada verdad velada que aquí resuena, es una parte tuya llamando a despertar. No has aprendido. Has recordado.
Pero el recuerdo no basta. Ahora comienza lo verdadero. Vivir desde allí. Te invito a que no dejes este conocimiento en la superficie. A que no lo conviertas en una inspiración pasajera. A que lo lleves a tu día. A tus decisiones. A tu cuerpo. A tus relaciones. A tu camino. Cierra los ojos y respira. Tómate un instante. Y siente. ¿Qué vibración está lista para expandirse en ti? No tienes que entenderlo todo. No tienes que hacerlo perfecto. Solo tienes que comenzar. Porque cuando uno recuerda, otros comienzan a recordar también. Y eso es lo que ahora necesita el mundo. Almas conscientes viviendo con coraje, amor y propósito. Permite que este conocimiento te acompañe. Escúchalo de nuevo si lo sientes. Medita en él. Ancla sus enseñanzas. Hazlo carne en tu día a día. Y si quieres profundizar aún más, suscríbete a Universo Audiolibros. Aquí encontrarás más viajes como este. Más activaciones, más llaves, más memorias para despertar. Activa la campanita para no perderte los próximos audiolibros. Y deja en los comentarios qué clave tocó más tu alma. Tu voz también es parte del despertar colectivo. Ahora lo sabes. La Atlántida no está tan lejos. Vive en ti. Y cuando decides recordarlo, todo comienza a alinearse. Gracias por permitirte este viaje. Ahora el camino continúa contigo.